Hola, soy Daniel Epose y esto es DEP Comunicación. Hoy tenemos la visita de un escritor extraordinario que desde el NOA, desde el noroeste argentino, desde las tierras tucumanas, nos abre la puerta para que entremos y descubramos su universo, sus procesos creativos. Bienvenido, Alejandro Camacho. Bienvenido, Alejandro Camacho, escritor tucumano, que hoy tenemos el placer de tenerlo acá, quien nos va un poco a hablar de él, de sus procesos creativos, quien nos abre la puerta para que lo conozcamos un poco mejor. Gracias por estar acá, Alejandro. No, un placer, gracias por la invitación, Daniel, desde ya, muy agradecido, y es un gusto participar de esta transmisión, ¿no? Yo, como te dije, soy medio malo para lo que es la tecnología, pero bienvenido sea todo en pos del arte, así que Bueno, maravilloso. el contexto de encierro nos ha obligado a resignificarnos, ¿no? Y esto es interesante. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo podés definir vos, Alejandro Camacho, a Alejandro Camacho escritor? Eh, un molesto, una persona muy maniática, enfermo de lo que hace. Creo que he vivido un tiempo con el Alejandro Camacho escritor. Hoy en día somos dos personas separadas. Trato me he divorciado de él para no ser todo el día él. Y es una persona con la que es muy difícil convivir y sobre todo muy difícil trabajar a la hora de hacer arte. ¿Cómo son tus procesos creativos? ¿En qué momento escribís? Mirá, actualmente, para mí el proceso creativo hoy en día es muy complicado porque hace poco tiempo empecé a convivir con mi pareja, y yo escribo todo el tiempo. Mi vida, yo escribo, eh, porque respiro, básicamente estoy todo el tiempo escribiendo, haciendo cosas, formando ideas. Soy como un costurero, digamos, voy cosiendo, descosiendo, armo, desarmo, y ahora que estoy en pareja con un hijo, se me hace muy difícil el proceso eh, creativo, digamos, porque ya no tengo tanto tiempo. Es más, hasta escribía en el trabajo. Soy una persona que escribe en todo lugar, en todo momento. No tengo una hora fija, un lugar exacto. Yo por ahí hablo con escritores que se sientan en tal lado a escribir. Si yo tuviera que elegir un lugar, a mí me gusta escribir en la calle, salgo mucho a caminar, me gusta caminar solo, mirar la ciudad, pero básicamente es todo el tiempo, escribo todo el tiempo estoy armando textos y desarmándolos. Cuando comenzás a escribir un texto, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso? Bueno, primero tenés una idea, pero ¿desde dónde construís ese texto y de dónde construís los personajes? Siempre construyo los textos desde el otro. Algo que yo critico de la literatura puntualmente tucumana, te lo digo sin ningún tipo no para hacer crítica, sino como cosa personal, ¿no? Lejos estoy de ser crítico literario. Es que la literatura, por lo menos de acá, es muy autorreferencial, y yo creo que desde mi punto de vista, el arte o la literatura siempre tiene que tener una mirada hacia afuera, o sea, o sea, no de uno mismo, sino desde otro. A mí me gusta escribir imaginarme que soy el tipo que está en la calle pidiendo una moneda, ponerme en el papel de la mujer que perdió todo, del hombre que perdió el trabajo. Escribo siempre desde las perspectivas del otro, nunca desde mi propia perspectiva. Trato desde ahí encarar mi literatura. ¿Vos creés que entonces la literatura tucumana, por decirlo de alguna manera, tiene como una asignatura pendiente en la prosa, quizás por esta cuestión intimista que a veces hace que que se vuelva encriptada? He visto prosa, he escuchado prosa tucumana y peca de lo mismo. No, si bien es muy poca, hay muy poca gente que hace cuentos, por lo general se hacen poesías, pero incluso la gente que hace cuentos lo hace desde uno mismo. No he encontrado algún escritor, quizás lo hay, ¿no? Pero no encontré ningún escritor de acá, de mi provincia, que escriba desde la necesidad del otro.
no digo que mi forma de hacer literatura sea la correcta, no hay una forma correcta de encarar el arte, pero sí me gustaría ver en estos tiempos que vivimos posmodernos, donde hay mucha necesidad, que la literatura encare el cuerpo o que se ponga en el cuerpo del otro para que el otro se sienta identificado y lea. No sé si me explico. Si yo escribo siempre desde mí, difícilmente atrape al otro, pero si escribo desde el otro, siempre va a haber otro, valga la redundancia, que se va a sentir identificado con eso que escribo y va a entrar al mundo de la literatura, que es un mundo tan cerrado hoy en día. Bueno, sabemos que ahora en la provincia de Tucumán se da mucho la literatura regional o provincial. Yo tengo como una cosa con la palabra regional, ¿no? Porque a veces me suena como, para algunos suena como peyorativa. Entonces yo hablo de la literatura tucumana, se está dando y de pronto esa mirada que tienen muchos escritores tucumanos de esa prosa intimista, a veces hace que no puedan ser un poco la voz de los que no pueden hablar, que yo creo que un poco de eso se trata del arte, ¿no? Ahora, en este proceso, cuando vos sentís que podés ser la voz de alguna manera de esos que están silenciados y compartís el texto, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo te atraviesa este proceso? Mira, a mí me atraviesa fuertemente, te cuento, dada la pregunta, te cuento una experiencia que tuve hace un año y medio, 2 años aproximadamente. Estaba en uno de esos círculos literarios, a los cuales no me gusta asistir, pero por ahí asisto porque no tengo más nada que hacer. Y siempre trato de leer textos en esos círculos, digamos, que sean fuertes, que generen o que movilicen. Y más en los círculos literarios trato de leer cosas con las que la gente que pertenece a estos círculos no esté de acuerdo. Y tengo un texto que se llama La Pequeña María, que habla de una pequeña que juega todo el día, que salta las cuerdas y salta el elástico y hace todo lo que hace una niña, hasta que llega la hora de que su papá la busque para ir a la escuela y ahí la pequeña María tiene que volver a ser Mario, ¿sí? Tiene que volver a ser Mario porque en la escuela no puede demostrar lo que realmente es, ¿sí? Leí ese cuento en uno de esos círculos y cuando terminé, una persona que nunca había ido a esos círculos, que nunca había estado, cuando terminé de leer me abrazó fuerte y lloró. Yo estaba con mi mujer y me dijo, era un chico, y me dijo, soy trans. Para mí era un varón, o sea, yo no percibí que era un chico trans. Me dijo, soy trans y no sabes cómo me golpeó este texto. Eh, y fue genial, o sea, yo creo que lo que me dijo ese chico, no sé, me va a durar años, no importa si no me aplauden, si no me escuchan, ese solo, ese simple acto me marcó para siempre. Y busco eso, que por ahí me escuche una sola persona, ¿no? Pero que esa sola persona pueda sentirme a través de las letras. Bueno, yo creo que un poco lo que le pasa a la literatura tucumana es que todavía está en ese debate y en una grieta profunda entre aceptar o incluir a esas voces que fueron silenciadas durante, no voy a decir décadas, siglos, ¿no? Y creo que eso es lo que eso es lo que te hace, justamente hace que tu prosa sea bastante valiente, por decirlo de alguna manera, porque genera como un shock y a partir del shock genera disparadores. Ahora, cuando vos de pronto en este proceso creativo, ¿no? Decidís construir un relato que justamente es como un grito, ¿no? Como una puerta que se abre. A veces en ese proceso que estás escribiendo, ¿sentís que vas hacia algo seguro que ya tenés preconcebido o simplemente empezás a escribir y sentís que vas hacia lo desconocido? Depende. Por lo general siempre tengo ya tengo, digamos, algo, un preconcepto o algo sobre lo que voy a escribir, una piedra donde me va, donde me paro y desde ahí salen. Pero a veces hago esos ejercicios, ¿no? De no saber por dónde voy. Yo creo que eso, digamos, le da sanidad a mi mente y a mi imaginación, porque tampoco te puedo decir que es sano siempre escribir sobre algo que ya está premeditado, ¿no? Por lo general, y antes de dormir, hago el ejercicio de escribir hacia lugares inciertos. Y el proceso del después, ¿no? Cuando el efecto de la catarsis te deja así digamos, como una suerte de stand-by. ¿Cómo lo manejas? Mirá, por lo general, cuando yo termino de escribir un texto, una vez que le doy, soy muy meticuloso en los inicios y en los cierres.
¿sí? Yo siempre, para mí, la primera línea y la última tienen que ser un golpe en la cabeza de la gente. O sea, después lo que pasa en el medio puede variar, ir y venir, pero el inicio y el final de mis textos tienen que ser algo que te golpeen. Cuando doy, cuando hago, digamos, o cuando termino esa roca que se ha alineado con el inicio, lo que hago siempre es pararme e irme de donde estoy. Irme afuera, ya no pensar en el texto, sacármelo, ya no es mío, vamos por otra cosa e iniciamos algo nuevo. Digamos, entre los escritores que vos considerás que han influenciado en vos como marcos referente, ¿a quién me podés nombrar y por qué? Mira, curiosamente, nada tiene que ver con lo que yo escribo, pero Bradbury me mató, me mató. Un libro de Bradbury, particularmente las doradas naranjas del sol, o manzanas del sol, algo Manzanas así del se Sol, llama. sí. Sí, me marcó, lo leí. Hay un cuento de un niño que tenía enanismo, o sea, yo creo que ese libro de Bradbury me hizo dar cuenta que la literatura puede ser fantástica, puede tocar temas totalmente imaginarios, pero con una fuerte impronta social. Eh, ese libro de Bradbury me parece fenomenal, fenomenal. Y creo que eh, desde ahí surgieron varias ideas y desde ahí me paré a la hora de hacer literatura. A ver, hay un montón de escritores que han influido, pero creo que ese escritor y ese libro puntualmente a mí me marcó. Bien, Me marcó. hablemos un poco de los dos libros que tenés publicados. Contame un poco el primero. Háblame del primero. Mi primer libro se llama El Destartalado. eh, y se llama El Destartalado porque es un poco un homenaje a mi mamá. Nada tiene que ver el libro con mi madre, ¿no? Pero mi mamá siempre me sabía decir que yo era una persona muy destartalada, desaliñada, y ese apodo tenía que estar en algún lado de mi vida y lo puse en mi libro. Ese trabajo tiene textos en los cuales nacen en mi infancia. Yo escribo desde muy chico. Después de esos textos que he ido escribiendo en mi infancia, 10, 11 años, los he ido trabajando y los he ido puliendo. Y esos textos que están en el libro son textos que me contaron. Yo pasé de vivir en el centro de la provincia a vivir en un pueblito que es Las Talitas, pero Las Talitas al final es terminando ya la localidad, y había 10 casas y era todo monte, árboles, animales, o sea, era un mundo nuevo para mí. De pronto no comprábamos la leche en el almacén, sino que pasaba una señora vendiendo en una bici la leche en una botella de gaseosa. Y son las historias de los personajes de ese pueblo. Ese es el Eh, destartalado. ¿Te animás a compartir algún texto de ese libro con nosotros? Tengo un relato de este libro que es un cuento, lo transformé en cuento, pero creo que la conversación con esta persona también me cambió o me hizo crecer a la hora de pensar en el otro, como estábamos hablando recién. Se llama La historia de los anillos. ¿Te procedo a leerlo? Sí, por favor. Ofelia y yo éramos amantes, lo que provocaba en mí una incertidumbre de espinas negras en la parte izquierda del pecho. No comprendía dicho puesto. Nunca me gustó el número 2. Sin embargo, en ese momento de mi vida no era una cifra, más bien una posición penosa. Movido por la pintura de algún celo artista, seguía a mi mal llamado rival, día y noche, cielo y tierra. Descubrí que el maldito era escritor, y a mi parecer, uno de los mejores. Me había convertido en una sombra peregrina tras sus pasos, el espía de una situación de amor incómoda. La calma jugaba en mi equipo. El 14 de febrero del año 1994 me hice pasar por un fanático de sus cuentos. Lo cité en un café porteño con la excusa de una entrevista para la Facultad de Artes. Aceptó de inmediato. Para hacer la pantomima más creíble, compré los libros que dio a luz y los tiré sobre la mesa. Él miraba fijo, sin inhalar una gota de aire. Estaba ahí. Yo podía matarlo, o peor aún, decirle la verdad y hacer que Ofelia perdiera el matrimonio. Mi mente transpiraba escenas reflejadas en sus anteojos. Muecas de placer de las feliz parejas iban y venían sobre los cristales. Comprendí entonces que ella disfrutaba con él su plenitud.
y yo era apenas un hombro de lágrimas alumbrados por algunos minutos de lujuria pasajera. La cama representaba un lugar muy pequeño para la inmensidad de aquella mujer. El odio comió mi lengua. Las palabras en latín seguían brotando de sus labios húmedos y gruesos. Poseídos por el placer de sentir en mi saliva el aliento de Ofelia, lo besé muy despacio. Él correspondió a mi gesto. Minutos después estábamos en un hotel de citas, desvestidos e inundados en sudor de rosa mosqueta. Él destrozó mi cuerpo. Los espasmos se apoderaron de las fibras menos conocidas. Las sábanas temblaban de miedo. Dos hombres solos, perfumados por la oscuridad de un cuarto infame. Después del acto, nos juntamos los tres para contarle a Ofelia lo sucedido. Yo la felicité por tener un hombre tan viril a su lado. Bajo una débil llovizna prometimos romance eterno, sin prejuicios ni desvelos indebidos, solo tratando de complacer al hombre que amábamos. Wow. Me imagino en ese momento ese texto, digo, pensando en que la sociedad tucumana es bastante conservadora, ¿no? Es como romper, y bueno, y creo que la función del arte debe ser otro. Y ahora, digamos, porque la verdad que tu texto tiene una sonoridad increíble y aparte una historia, ¿no? Que moviliza. Ahora, digamos, en esta entrevista me gustaría un poco hablar también de tu segundo libro. Contanos un poco sobre él. Bueno, El Círculo de los Cuadrados se llama el segundo libro, y toca más temas sociales. Eh, es un libro que no me hubiese gustado hacerlo, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba contar por ahí lo que yo pensaba de la sociedad, eh, lo que yo sentía, lo que yo había vivido también en algunos momentos. Como vos me decís, Tucumán es una provincia, esto no es una crítica a Tucumán tampoco, pero me crié en un lugar de mucho miedo, una provincia que tiene miedo a ciertas cosas, que consumí el miedo también en mi casa, donde mi mamá me decía que de ciertas cosas no se hablaban, que ciertas cosas no había que hacer, que a veces era mejor quedarse callado y no levantar la cabeza para que no seamos pisados. Necesitaba hacer el Círculo de los Cuadrados. Y bueno, surgió y me gustó. No lo haría de nuevo, pero salió algo bueno. ¿Y podés compartir un texto también de ese libro con nosotros? Te voy a leer La Pequeña María. Este texto lo escribí en el año 2014 y lo publiqué en el libro El Círculo, que salió en el 2018. La Pequeña María. María es hermosa. Tiene 10 años y muchas muñecas bajo la cama. Nadie lo sabe, son su tesoro. Le gusta jugar a la rayuela y saltar elásticos. Es muy hábil, la mejor del mundo a la hora de imaginar. Lleva escrito 20 diarios íntimos donde acusa a los niños que la maltratan. Todo es color de rosa para la pequeña, hasta que suena la alarma para ir hacia el colegio. En ese momento, María debe quitarse la falda y ponerse el pantalón, borrar los restos de maquillaje y mostrar cara seria. Con la felicidad desdibujada, recorre los pasillos interpretando un personaje. Mario. Mario es hermoso. Tiene 10 años y miedo al rechazo. Las muñecas bajo su cama guardan muy bien su secreto. La verdad que es un texto también que te moviliza y sobre todo en este momento en que estamos tratando de generar cambios en la sociedad donde queremos incluir a toda esa diversidad que durante mucho tiempo estuvo excluida, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo nuevo que estás escribiendo? ¿Qué es lo nuevo en lo cual Alejandro Camacho está tratando de crear, forjar o simplemente, por decirlo así, escribir? Bueno, ya está escrito, se atrasó por el tema de la pandemia. De hecho estuve conversando con la editora ayer y bueno, tengo que mandárselo ya para que se publique. Supongo que saldrá, estamos en julio, en agosto, finales de agosto ya estará, ya verá la luz. Se llama Antes de los edificios. Y es una catarsis este libro, porque volví a vivir al barrio de niño, y lo primero que me encontré cuando volví al barrio son los edificios gigantes que antes no estaban, y que antes yo me acuerdo que me ponía en el patio y miraba las estrellas, y hoy no hay estrellas porque los edificios me tapan la vista, y antes de los edificios estaban las estrellas, estaban los volantines, estaba yo
con una estatura diferente, con una forma de pensar diferente, y es un libro donde juego mucho, juego con la ortografía, juego con la literatura, hago intertextos, es un libro que tiene mucho de mi inocencia. Ese es, antes de echar Ahora, el vicio. digamos, quería saber si te atreves a compartir otro texto más de este nuevo libro, como una suerte de adelanto. Quizás no lo querés hacer porque, bueno, muy pronto va a salir a la luz, que obviamente me imagino que después que salga nos concederás otra entrevista para hablar de este libro Sí. específicamente. Pero bueno, si te atreves, lo dejo como vos, a tu criterio, por decirlo de alguna manera. Bueno, este texto no tiene nombre. De hecho, el nombre que va a llevar va a ser 2 en número romano. Te lo leo. Es un juego. ¿Por qué lo escribí? Me acuerdo que mi mamá, yo tenía que dar en lengua de séptimo grado un libro. La maestra, la señorita, nos dijo que elijamos un libro y que lo expliquemos. ¿Qué hace mi madre? Se va a la par de la casa histórica donde venden libros usados y encuentra un libro barato y me lo trae. El problema es que el libro barato que ella me trajo y el que yo debía analizar para la escuela primaria era Rayuela. Así que tuve que leerlo a Rayuela porque mi mamá no tenía para comprar otro libro No, y me río tuve porque que... pienso en lo complejo que es Rayuela, ¿no? Digamos, era barato en precio, pero sin embargo era un alto Estaba muy precio que había que destruido. pagar. Sí. Encima el Rayuela que me trajo estaba muy destruido, muy roto, no tenía las guías para seguir salteadas, o sea, lo leí de corrido. Después las partes que seguían cuando ya había terminado, que ya Oliveira estaba en la ventana que se estaba por tirar, que después vienen las otras partes que son como sueltas. No entendía absolutamente nada y ese libro, digamos, quedó en un lugar de mi mente para siempre y quedará ahí. Y bueno, este texto habla un poco de eso. Cada vez que encuentro a Cortázar caminando sin rumbo por Avenida de Mayo, mi pregunta siempre es la misma, y su respuesta también. Maestro, ¿qué pasó con la maga después del velorio de Rocamadour? Decidió mudarse a la cabeza de jóvenes lectores. Desde allí salta al vacío de las hojas nuevas. Cada vez que encuentro a Cortázar caminando sin rumbo por Avenida de Mayo, me siento un niño desvergonzado que brinca entre las casillas de una descolorida rayuela. Percibo que la maga siempre está delante de mí, pero jamás la alcanzo, nunca la alcanzo. Corro y siempre me pierdo, y ellos ríen mientras yo escribo. Muy buen texto. Ya un poco, bueno, se nos está acabando el tiempo, un poco para cerrar esta entrevista. Te preguntaría, y aparte como una suerte de qué consejo le darías a los nuevos escritores, a los que intentan empezar a escribir con respecto a los procesos de corrección, ¿no? Porque muchos de ellos se niegan a esto, ¿no? Y la verdad que a veces el momento de inspiración es uno, pero el trabajo del proceso de reescritura es lo más complicado. Sí, cuesta un poco. A mí me costó mucho el tema de saber que tenía que pasar por un corrector y todas esas cosas, pero a ver, siempre tratemos, también me pongo yo como ejemplo, de pensar, digamos, que lo que hacemos es en pos al futuro, ¿no? Porque nosotros no pensemos como escritores, no nos pensemos personas, digamos, que vamos a ganar dinero con la escritura, ni con el arte, ni mucho menos, ni que vamos a ser reconocidos o los aplausos. Pensemos que lo que estamos haciendo le puede servir a otra persona. Pensemos que, como dijimos al principio, somos la voz de otro. Pensemos, digamos, que en este momento personas necesitan del arte para sanarse, para subsistir. Hay gente que no tiene nada, pero tiene la posibilidad de entrar a una biblioteca y que tiene la posibilidad también de escucharnos a través de una entrevista. Y por eso seamos también profesionales a la hora de dar lo que tenemos. Por más que no ganemos plata, por más que no ganemos reconocimiento, pero le estamos dando a alguien un salvavidas, ¿sí? Y que ese salvavidas le llegue bien a la persona. Seamos responsables, corrijamos, no tomemos a mal lo que nos dicen por ahí las personas que conocen más de literatura, de reglas ortográficas. Siempre una crítica duele, pero cuando uno la asimila es muy valiosa.
Bueno, yo te quiero agradecer profundamente que nos hayas otorgado esta entrevista, que hayas abierto la puerta para conocerte más, para conocer más tu obra, para conocer quién es Alejandro Camacho. Y desde ya, muchas gracias por haber estado en DEP. No, Daniel, es un gustazo. Yo estaba muy nervioso por la entrevista. Si bien he dado entrevista anteriormente, ninguna a través de estos medios así que me ponen. Estoy un poco cansado. Todo lo que hago lo hacemos por Zoom. Bueno, vos también sos docente y sabés que tenemos que Sí. estar. Así que es tedioso, pero bueno, yo te agradezco de corazón por haberme citado y bueno, esperemos que esto le sirva a algo. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.